Bien, vamos a continuar con nuestra serie de la membresía, sexto sermón en el día de hoy, avanzando en este tema, el cual estamos descubriendo que es sumamente importante, ¿verdad? Amén. Y vamos, para no perder la costumbre, de nuestro texto de cabecera, 1 Corintios 12, 27, lo leemos rápidamente, y dice así la palabra del Señor: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Amén a su bendita palabra. Amén. En el sermón anterior estuvimos atendiendo el tema del bautismo, ¿recuerdan? Amén. Estuvimos atendiendo el tema del bautismo, ya que concerniente a la membresía, el bautismo es ese requisito, uno de esos requisitos indispensables para formar parte de la membresía de la iglesia local. Entre muchas cosas que estuvimos hablando respecto al bautismo, hablemos de que de la misma manera que las Escrituras establecen el bautismo, ese mandato el cual el Señor establece para todos aquellos que tienen fe y se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo como algo obligatorio, un mandato obligatorio para todos aquellos que confiesan esa fe. Así nosotros entendemos que si este mandamiento, el cual se constituye se constituyó a lo largo del tiempo de la Iglesia como esa manifestación de fe pública para hacer oficial que una persona venía a formar parte de la fe, del cristianismo, de la fe de nuestro Señor Jesucristo, nosotros como Iglesia local concluimos y establecimos de que el bautismo es ese requisito indispensable que todo hombre o mujer que quiera formar parte de la membresía oficial de la Iglesia tiene que tener previamente. Obviamente hablemos de lo que es el bautismo y ahí tienen el sermón para poder escucharlo, a qué nos referíamos. Pero estuvimos hablando de eso. En el día de hoy continuaremos nuestra serie de la membresía, en esta ocasión hablando de la responsabilidad y compromiso que tienen todos los hijos e hijas de Dios, todos los miembros de una iglesia local y por ende todos aquellos que quieran formar parte de la membresía de la iglesia concerniente a las ofrendas. Concerniente a las ofrendas. Por tanto, comenzamos de la siguiente manera con este enunciado. Se requerirá de aquellos que quieran formar parte de la iglesia local un compromiso con dicha iglesia que, como no, incluye lo concerniente a lo económico, o sea, a la participación activa de las ofrendas en la iglesia. Cuando se habla de todo lo concerniente a lo que tiene que ver con el dinero, en la congregación, con las ofrendas, siempre creo que nos pasará a todos, o al menos a mí me pasa, me da la sensación de que ando por unos lugares o transito por unos lugares pantanosos y complicados, ya que hablar de la economía y sobre todo hablarlo desde la figura pastoral es algo delicado y algo comprometido de alguna manera y a veces se pueden tergiversar las cosas y siempre parece ser que estemos como hablando encima de un terreno pantanoso y complicado, y esto también se debe a los dos extremos y malas interpretaciones y aplicaciones en base a estas, a lo que las ofrendas se refiere, que pululan por ahí. Por un lado tenemos a este grupo de personas que se hacen llamar cristianos, pero créanme que no lo son, que usan las iglesias y la palabra de Dios y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en una conveniencia personal para sustraer el dinero de la membresía y hacen del dinero el centro neurálgico de lo que es la iglesia local. Y todo gira en torno al dinero, todo gira en torno a eso. Sus sermones todos van en torno a eso, sus maneras de aplicar y de administrar a las iglesias van en torno a eso, y son como aquellas personas que el Señor denunciaba que iban y asolaban las casas de las viudas, dejándolas completamente sin ningún duro en el bolsillo. Y eso es lo que pasa, y ese es uno de los extremos. Pero hay otro extremo, el cual hace este tema delicado, y es que seguramente algunos, y otros no, en consecuencia de estas iglesias y estas maneras malas y erróneas de gestionar la economía de la iglesia, la gente a lo largo del tiempo se ha hecho susceptible a la hora de escuchar todos estos temas, se ha hecho reacia, y cuando se habla de la economía se entiende como es algo que no tiene que ver con Dios, algo que es material, algo que no tiene que ver con nada de esto, y parece ser que levantamos la guardia y decimos, uy, este habla de la economía, algo quiere. ¿Se han dado cuenta que están esos dos extremos? Y claro, como sabemos que están esos dos extremos, cuando hablamos de esto tienes esa sensación. No obstante,
aunque sabemos lo delicado que es atender todo lo que tiene que ver con las ofrendas, tenemos y tengo la plena y perfecta confianza que cuando esto se hace desde la honestidad bíblica, Dios es glorificado. Amén. Y cuando esto se hace y se habla y se explica desde el fondo de la Escritura, como ya lo hemos hecho en esta congregación en reiteradas ocasiones, la Iglesia contesta favorablemente. Amén. Porque se entiende que tanto la exposición como la aplicación no tiene que ver con cosas pecaminosas, sino con lo que la Escritura establece para la gloria de Dios Padre. Amén. Por tanto, siempre que hablamos de esto, en ese contexto en el cual el que lo hablamos. Hace algunos sermones atrás, estuvimos hablando sobre la necesidad del compromiso y el sentido de pertenencia de aquellos que desean formar parte de la membresía de la Iglesia. Compromiso y sentido de pertenencia. Estuvimos hablando que es imposible formar parte de algo de lo cual no tengas ni compromiso ni sentido de pertenencia. Alguien que no tiene compromiso no puede hacerse cargo de nada. Alguien que no tiene compromiso no puede formar parte de nada porque no hará nada de lo que se le demande y de las obligaciones que uno tenga. Y alguien que no tiene sentido de pertenencia, que no entiende eso como suyo, más de lo mismo. No podrá actuar como la Biblia, como las Escrituras exigen que actúe. Pues para ofrendar y hacerlo según las Escrituras lo demandan, es imposible hacerlo si no hay compromiso y no hay sentido de pertenencia. Amén. Déjenme ponerle algunos ejemplos aplicado a este principio que ya enseñamos en sermones anteriores. Alguna persona puede a lo mejor comprometerse de alguna manera con algún tipo de ONG, ayudar con algún comedor social o ser partícipe de alguna manera paulatinamente o sea, asiduamente, perdón, en alguna, no sé, en alguna asociación que se encargue de las personas más vulnerables y de los colectivos vulnerables. Pero simplemente lo hacen desde la perspectiva de la solidaridad, del momento, desde esa sensación ¿cómo se utiliza esta palabra? Siempre se me va. De que entiendes la situación en la cual la otra persona se encuentra y que empatizar, esa es la palabra que siempre se me va, empatizas con la persona y ¿qué haces? Pues colaboras de alguna manera, pero no pasa nada que dejes de hacerlo en cualquier momento porque aunque hay un compromiso, es un compromiso que está supeditado a aquello que tú quieras hacer y cuando al final pasa algo, hay algún tipo de cambio, uno decide dejar de ayudar y no pasa absolutamente nada. Pero este sentido de compromiso y este sentido de pertenencia, el cual no se encuentra en esas situaciones, como hemos dicho, o similares, es todo lo contrario cuando estás hablando de tu familia. Cuando hablas de tu familia, el sentido de compromiso y el sentido de pertenencia no tiene un momento en el cual caduca. No puede pasar absolutamente nada en el cual tú te levantes una mañana y digas, ya está, voy a dejar de ser padre, voy a dejar de ser hijo, voy a dejar de ser hermano. En absoluto, porque tienes un compromiso con algo que entiendes que es tuyo. Y como algo que entiendes que es tuyo genera en ti un compromiso y pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, esté el factor que esté, te levantarás cada día a ganarte el pan para aportar en base al compromiso y sentido de pertenencia que tienes con tu familia. Por tanto, el sentido de pertenencia y el sentido de compromiso es vital para aportar, en base en este contexto a lo económico, con aquello en el cual te sientes parte, y la Iglesia es uno de estos que estamos hablando. ¿Entendéis esto? Amén. Pues estos ejemplos sirven para describir los dos diferentes grupos de personas que podemos encontrar en las iglesias. Aquellas que su compromiso es variable en cuanto a la situación y que no sienten la Iglesia como algo suyo, y aquellas que tienen a la Iglesia como su propia familia y su compromiso no cesa en ningún momento. Amén. Por tanto, ofrendar parte de la base de ser un hijo de Dios regenerado, el cual ha entendido el compromiso que tiene con Dios y para con su Iglesia, y el ofrendar bíblicamente es un reflejo de esas realidades. Amén. ¿Sí? Aunque no vamos ni por asomo a hablar de todo lo concerniente a lo que tiene que ver con las ofrendas, no sé, estuvimos hablando 4 o 5 sermones la última vez en cuanto a las ofrendas, permítame dedicar los minutos que restan en la tarde de hoy a resaltar algunos de los principios que encontramos en las Escrituras en base a las ofrendas, lo cual se requerirá de todas aquellas personas que quieran formar parte de la membresía. En primera instancia tenemos que entender
que todo lo relacionado con las ofrendas, aunque obviamente es algo material, en ningún momento está desvinculado de lo espiritual. Aunque tiene que ver con algo material, dinero, en ningún momento está desvinculado, divorciado de lo espiritual. Hoy en día hemos cometido el error de separar lo material de lo espiritual. Hemos hecho una partición en nuestras vidas y en nuestro concepto de desarrollar nuestro día. Hay cosas materiales y cosas espirituales. Lo hemos hecho a tal grado que incluso hemos denominado lo material como cosas de la carne. Hay cosas de la carne y cosas del espíritu, cuando en su mayoría, cuando hablamos de cosas en la carne, según las Escrituras, salvando algunos casos, tienen que ver con algo pecaminoso. Las cosas de la carne, hemos dicho por ejemplo que el trabajar es algo de la carne, que el hacer deporte es algo de la carne, y el que estar con mi familia es algo de la carne, orar, leer, ir al culto es algo del espíritu. Nada más lejos de la verdad, porque aunque hay cosas materiales en un sentido físico y cosas intrascendentes espirituales en un sentido del espíritu, todo tiene que ver con Dios y todo tiene que ver con el espíritu. Amén. Y no hay tales particiones en tal sentido. Siempre ponemos un ejemplo, pero ya que hay personas nuevas, lo volvemos a poner. Ponemos el ejemplo de cuando estamos sentados a la mesa a la hora de comer. El acto de comer es un autorreflejo instintivo natural del hombre. Y una persona tiene hambre, se sienta en la mesa y come. Cuando uno come sin pensar en nada, simplemente llena su estómago. E inclusive puede llegar a pecar, porque comer sin discernimiento en glotonería es pecado, dice la Escritura. Amén. Pero, en cambio, algo que no tiene ningún tipo de trascendencia, algo que no tiene ningún tipo de importancia, incluso puede llegar a ser pecado, cuando alguien se sienta en la mesa con su familia y entiende que es Dios quien ha puesto ese plato en la mesa, juntamente con su familia da gracias a Dios por la comida en el día de hoy, pide por los necesitados y da gracias al Señor, y cada bocado que se pone en la boca se convierte en una alabanza al Señor y haces de un acto rutinario para todos un sacrificio espiritual al Señor. Amén. Comiendo, desayunando, comiéndote un sándwich en el furgón, en el asiento del mercado. Porque no existe tal cosa como lo material en un sentido de carnal y lo espiritual. No pasa nada. El pastor está para todo. No hay nada como lo material, algo como lo material y lo espiritual. Esténse aquí, por favor. No se distraigan. Amén, ¿estamos aquí? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por tanto, las ofrendas no es un mero hábito para suplir ciertos gastos de la congregación y demás, sino parte de la adoración celestial. Amén. Otra vez, por favor, todos aquí. La ofrenda no solo es un mero acto simbólico, significativo y necesario, que simplemente es echar €1 en una ofrenda para suplir ciertos gastos congregacionales, sino que forma parte de la adoración celestial. Amén. Miren lo que dice las Escrituras, para contrarrestar una tendencia que yo no sé si la habrán notado alguna vez. ¿Se han dado cuenta que cuando se empiezan a pasar las ofrendas en los cultos es como si se hubiera terminado la adoración? Otra vez. Está todo el mundo adorando, todo el mundo cantando, todo el mundo alabando, y cuando el pastor o quien ministra dice que se va a pasar la ofrenda, como que ya se terminó. Ahora ya hemos dejado lo espiritual para algo material. Me pongo la mano en el bolsillo como si no fuera nada, lo he hecho sin ningún tipo de vinculación. Pero ¿estamos locos? En absoluto. La ofrenda se pasa en el servicio del culto porque forma parte de la adoración. Amén. Y tomas tu dinero y lo elevas al Señor y lo adoras. Amén. Y fíjense aquí el contraste. Dice Filipenses capítulo 4, versos 15 al 20, y yo se lo leo con paciencia para que podamos entender esto. Sé que algunos de ustedes ya han escuchado estas cosas, pero las volvemos a escuchar de nuevo. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
No es que busqué dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Escuchen ahora. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Noten la diferencia que hay en nosotros en concepto de algo material, incluso dentro de los cultos, cuando la propia Escritura dice que las ofrendas son olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. Por tanto, cuando ofrendas según, como dicen las Escrituras, con un corazón correcto, sube olor fragante al Señor cual sacrificio del incienso en el templo. Amén. La ofrenda. Por tanto, tenemos que partir de la comprensión de que las ofrendas, aunque tienen un aspecto material, obviamente, están completamente ligadas a la vida espiritual del creyente. ¿Hasta aquí bien? Amén. Seguimos. Ofrendar, la acción de dar, es algo que no solo es antiguo, sino que parte desde la eternidad, desde el propio corazón de Dios. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, Amén, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, el concepto de dar, el concepto de ofrendar, no es que sea antiguo, es que es eterno, porque desde antes de la fundación del mundo, en el corazón del Creador, ya estuvo la voluntariedad de dar y dar lo mejor que tenía. Amén. Desde el inicio. Qué bien. Desde antes del inicio, desde la eternidad está el concepto de dar en el corazón del Padre. Esa voluntad de dar no se hizo esperar para que fuese trasladada a la humanidad. Podemos ver los primeros atisbos respecto al ofrendar y al dar en las Escrituras con Caín y Abel, y de una manera más concreta y específica en el momento de la construcción y manutención del tabernáculo, maqueta móvil, la cual iba a terminar y concluir con el templo. Podemos ver cómo Dios ordenó de una manera clara de que el pueblo de Israel no solo debía construir el tabernáculo conforme el plano que Dios le dio de la imagen del tabernáculo del cielo, sino que les dijo y les puso en ellos la voluntad de ofrendar para la construcción, manutención y desarrollo del mismo. Amén. Desde tiempos antiguos Dios ya enseñó a su pueblo a que la acción del dar iba a formar parte de su diario vivir y de su servicio. Por tanto, el ofrendar no es algo que nace en la iglesia local a raíz de un invento de algún pastor, sino que nace desde el corazón de Dios, el cual muy tempranamente traspasó a aquellos que tenían que ser suyos y servirle. Por tanto, dar es un atributo el cual está intrínsecamente ligada con Dios. Aquel que da se parece a su Padre. Amén. ¿Y por qué ofrendamos? Aunque lo que llevamos de sermón y hayamos hablado muy poco y sin mucho detalle, ya podemos deducir del por qué debemos ofrendar, pero maticemos un poco más. En primera instancia porque, como hemos dicho, ofrendamos, la Iglesia ofrenda porque es un mandamiento directo de Dios que pasa por todas las Escrituras. Simple, ¿no? Ofrendamos porque Dios lo manda. Desde las órdenes de la manutención del templo, para un ejemplo, para que noten, por ejemplo, hay muchos textos, pero Éxodo capítulo 35, versos 4 y 5, pasando por la necesidad de ofrendar para los sacrificios y la manutención de los levitas, para concluir con la ayuda al prójimo y las multitudes ordenanzas que vemos en el Nuevo Testamento para las iglesias locales que se iban construyendo y la necesidad y ordenanzas de ofrendar para dicha manutención. Es más, escuchen esto porque esto es maravilloso. La ofrenda es considerada en las Escrituras, antes hemos dicho que era como olor fragante, sacrificio acepto a Dios, pero la ofrenda es considerada en las Escrituras como un fruto. Amén. Como un
fruto. Y sabemos que el fruto es la manifestación consecuente a la obediencia. Amén. Permítame un texto. Romanos capítulo 15, verso 25 al 28 dice: Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron el bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos suministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo habla de las ofrendas recogidas para la ayuda de los santos en Jerusalén, un fruto de esa iglesia para con los otros hermanos. Amén. Y la ofrenda les era contada como fruto, lo cual es una manifestación consecuente de la obediencia. Amén. Por tanto, entendiendo que la ofrenda es considerada como un fruto y una manifestación de la obediencia, podemos decir que el ofrendar es la reacción natural del regenerado. Amén. Si la ofrenda es un fruto y el fruto es la manifestación consecuente de la obediencia y los que obedecen son los hijos de Dios, Amén. ofrendar es una manifestación consecuente y una marca distintiva del regenerado. Amén. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Por tanto, no solo ofrendamos porque es un mandamiento, sino que ofrendamos porque somos sus hijos. Amén. Una de las marcas del regenerado, y esto no van a cuestionarlo para nada, es el amor al prójimo y la pérdida del egoísmo. Amén. Entre muchas. Amor al prójimo y la pérdida del egoísmo. Amén. Por tanto, el dar es una reacción que se convierte en innata y natural en los cristianos. Porque cuando uno es regenerado, si tenía algún tipo de avaricia y egoísmo, le es quitado del corazón paulatinamente, y al mismo tiempo el amor que tiene para con el prójimo y para con Dios hace que las ofrendas se conviertan en su vida en algo innato y natural. No en algo forzado y que te lo tengan que decir y perseguir, sino en algo natural. Sale del creyente el dar. Amén. Sale. Miren qué textos. Que son para llorar, hermanos, es que son para llorar. Hechos capítulo 11, verso 27 al 30 dice: En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Miren la reacción de la iglesia. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Amén. No tuvieron que llamar a la gente, no tuvieron que hacer concentraciones a ver qué hacían. Inmediatamente de escuchar al profeta, va a venir, no es que ya estaba, va a venir hambre, reunámonos, cojamos dinero para mandar a nuestros hermanos, los cuales más para adelante pasarán necesidad. Porque había una reacción innata del dar, de ayudar, de ofrendar en aquellas personas que eran regeneradas. Amén. Miren este texto, si no expresa a la perfección lo que estamos hablando, y de verdad que te pone entre la espada y la pared, mis hermanos. Dice 2 Corintios 8, del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, otra vez, la profunda pobreza, otra vez, y su profunda pobreza, abundan en riquezas de generosidad. Otra vez, su profunda pobreza abunda en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concedamos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. O sea, una iglesia en profunda pobreza, y le rogaba a los discípulos, por favor, no nos quitéis el privilegio de poder ofrendar para ayudar a los hermanos. No nos los quitéis. Claro, Pablo diría, no preocuparos, no dar, no, ¿cómo que no? Lo que sea, lo que tenga, porque mis hermanos, la pobreza
su riqueza sobreabundaba. Amén. ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Es hermoso, Padre. ¡Aleluya! Esta reacción, este amor irracional, solo se puede dar en aquellos que han sufrido el milagro de la regeneración. Amén. Es irracional, no se puede. Una persona bondadosa da mientras que tenga, pero si no tiene, ya no puedo darte más. Sin en cambio, este milagro de la regeneración hace que cuando no haya nada te des tú. Te des tú. ¿Qué es esto, mis hermanos? Esto es una locura. Es una locura. Y según las Escrituras, ese es el propósito. Dios es el que deposita el deseo en nosotros. Y nosotros lo ejecutamos. Amén. No es tu bondad. Dios lo pone en ti. Hablamos de que amamos a nuestro prójimo y que amamos a Dios. Pero ¿por qué podemos amar al prójimo y amar a Dios? Porque en primera instancia Él nos amó primero. Amén. Siempre Él es el primero, nunca tú. Él es el primero, Él es el que deposita en ti la gracia para que tú puedas manifestar de esa gracia. Amén. Miren lo que dice el texto, por ejemplo, Éxodo 35, 20 y 21. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Otra vez. Y a quien su corazón estimuló, y todo aquel quien su espíritu le dio voluntad con ofrendar al Señor para la obra del tabernáculo de reunión. El Señor da una orden, construir el tabernáculo, y al mismo tiempo Dios estimuló el corazón del creyente para que diera. Amén. Por tanto, ni el dar el mérito nuestro, si damos es porque Amén. Él ha hecho la obra. Amén. Una vez rápidamente, porque estamos intentando reducir tantas cosas en tan poco tiempo y se me da tan mal. Una vez contestando el por qué, la pregunta que le sigue es ¿para qué? Y la respuesta en parte es muy obvia, pero quizá en otra parte no sea tanto. Por un lado podemos ver que se traspasó aquello que hacían en cuanto a las ofrendas del templo, o sea, se traspasó de alguna manera aquel modelo en cuanto a las ofrendas para con el templo, la construcción, manutención y servicio, al sistema sinagogal construido en el exilio en Babilonia que se llevó a Jerusalén después. Por tanto, cuando vemos que regresan del exilio en Babilonia y se crea lo conocido como la sinagoga, que después vino a ser lo que conocemos como iglesia, paralelamente la manutención del templo también estaba en la manutención de las congregaciones locales en ese tiempo. Y se mantenían y así ofrendaban y así daban. En primera instancia el templo, y también se hacían cargo de las sinagogas. Esto, conforme fue pasando el tiempo, en la iglesia local se hizo más patente y establecieron paulatinamente la manutención. ¿Por qué? Porque se tenía que mantener el local, se tenía que mantener a las personas, se tenían que mantener a los ministros y sobre todo se necesitaba dinero para poder ayudar a amparar a la huérfana, al huérfano y a la viuda. ¿Sí? Amén. Por tanto, se traspoló todo esto al servicio de la iglesia. Pero uno de los principios que contestan a esta pregunta de ¿para qué ofrendamos? Quizá no sea tan conocido como el que acabamos de mencionar, que es algo muy obvio, y es que ofrendar está estrechamente relacionado con la justicia. ¿Ves? Todo el mundo callado. Claro que sí. Estrechamente ofrendar está relacionado con la justicia, concretamente con el hacer justicia. Con el hacer justicia. En Deuteronomio capítulo 10, verso 18 leemos lo siguiente. Hablando de Dios, el texto es muy largo, pero para acotarlo, hablando de Dios, dice que Dios, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Podemos contemplar en este verso como Dios tiene una alta preocupación en ocuparse con aquellas personas desvalidas, porque en aquel tiempo una viuda y un huérfano no es como hoy, que tienen ayudas de todo tipo, sino que quedaban completamente desamparados de la sociedad. Viuda, huérfano, ¿qué hace? No tiene nadie, podían morirse. Por tanto, Dios se encargaba de ordenar y del mismo hacer que se encargaran de la viuda y del huérfano. Y Dios lo menciona esto de la siguiente manera. Él lo describe como hacer justicia a la viuda y al huérfano. La palabra para justicia en este verso es la palabra mishpat,
y viene a significar decisión legal, que no solo suple, o sea, no solo viene a significar que suple las necesidades de los pobres y menesterosos, sino que hace justicia a aquellos que no tienen. Amén. Otra definición para justicia que encontramos en Deuteronomio 24:13 es la palabra que ya conocemos como tzedaká. Y la palabra tzedaká tiene que ver con derecho, con rectitud, o sea, hacer justicia como práctica de honestidad o piedad. Por tanto, cuando las Escrituras nos ordenan y nos enseñan que amparemos al pobre, a la viuda y al huérfano, nos está enseñando que por medio de esa acción estamos estableciendo principios de justicia. Amén. Y haciendo justicia a aquel que no tiene. La justicia que no reciben de las familias, la justicia que no reciben de los gobiernos, el creyente por medio de la economía hace justicia al huérfano, hace justicia a la viuda. Amén. No solo eso, sino que el que hace justicia trasciende más allá de lo que es la limosna y la solidaridad. Porque la limosna y lo que tiene que ver con lo solidario tiene que ver con un sentimiento puntual de misericordia. Y es bueno tener solidaridad y tener ese sentimiento de querer dar. Pero el hacer justicia va más allá, ya que tiene que ver con un principio obligatorio. Y no tiene que ver con un momento en el cual yo siento el hacer, sino con una voz del cielo que me ordena el hacer. Amén. Por tanto, no solo doy cuando se conmueve mi corazón y he visto un vídeo triste de YouTube, sino que cuando estoy en mi mundo y estoy en mis cosas, la voz del cielo me viene diciendo, haz justicia a aquel que no tiene. Por tanto, la ofrenda, la cual tiene que ver con hacer justicia, toma aún unas dimensiones más impresionantes, ya que cuando ofrendas, cuando le das al pobre, no solo suples su necesidad, escucha bien, sino que impartes y manifiestas por la obediencia la justicia de Dios. Es tremendo. Es tremendo, mis hermanos. Vamos con la recta final. No solo desde el principio la acción de dar es algo habitual, sino que también desde el principio se puede contemplar la manera correcta e incorrecta de hacerlo. Desde bien pronto, el Señor nos muestra la manera correcta e incorrecta de dar. Esto lo podemos ver con Caín y Abel. Ambos tienen delante la obligatoriedad de levantar un altar y hacer sacrificios de aquello que tenían, seguramente enseñado por sus padres, Adán y Eva. Pero hubo una gran diferencia entre los dos hermanos. Mientras Abel dio de aquello en el cual trabajaba el animal más hermoso, Caín, el cual era agricultor, dio simplemente sin más. Uno dio de lo más hermoso y otro simplemente dio sin más. Al ser juzgados, uno favorablemente y otro no, ya conocen la historia, Caín, movido por la envidia, mató a Abel. Pero esta historia nos muestra algo muy valioso en cuanto a lo que significa, en cuanto al contexto de la manera de dar. Y es que no se trata tanto de cuánto ni del qué, sino del corazón dadivoso de la persona. Amén. Del corazón agradable de la persona. No se trata ni del tanto ni del qué, sino del corazón dadivoso de la persona. Dios nunca hubiera juzgado a Caín porque no le trajo un animal. Los sacrificios en primera instancia están ligados con la sangre y con los animales, pero también vemos que en la ley, cuando no había capacidad para animal, incluso la harina servía para expiación. Amén. Por tanto, jamás Dios hubiera juzgado a Caín porque le trajo del campo. Juzgó a Caín porque le trajo sin más, sin extraer lo más agradable, como hizo su hermano Abel. Por tanto, no se trata de la cantidad ni de lo que es en este contexto, sino del corazón dadivoso que da en consonancia a lo que tiene. Esto es muy importante. El corazón dadivoso que da en consonancia a lo que tiene. Y esto lo resalto, porque no quiero que se me confundan en esta tarde
Ya que podemos llegarnos a confundir, y hoy tenía ganas de dar la otra parte de la moneda respecto a esto, al corazón dadivoso y que no importa lo que das, ni de la manera, ni aquello que tienes que dar, sino dar la otra cara de la moneda, ya que nos podemos llegar a confundir y creer que la cantidad no es importante. Y creer que, como habla esto el pastor, y es verdad, lo dice la Escritura, y no importa si no se trata de lo que tú puedes dar, que la cantidad no es importante. Pero la cantidad sí que es importante, amén, mirándolo en los contextos adecuados. Amén. Marcos capítulo 12, verso 41-44, texto conocido por todos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Estamos hablando de un ejemplo claro de cómo Jesús llama la atención a sus discípulos diciendo: ¿veis cómo resuenan? Porque habían unas arcas, los cuales tenían un embudo pequeño que desembocaba una tinaja grande y hacía un ruido por ese momento y se llevaban suelto para que hiciera mucho ruido por la tinaja. Y cuando echaban en el arca, ¿ves estos que han echado mucho? Bueno, pues no han echado nada. Y ves esta que solo ha echado 2 blancas, lo cual es un céntimo, un latón que le llaman, o un céntimo equivalente de hoy, ha echado más que todos ellos. ¡Qué enseñanza! Porque mientras que uno echaba de lo que le sobraba, aunque eran fortunas, echaba de lo que le sobraba, en cambio la viuda echó de todo lo que tenía. Por tanto, en un contexto de economía, en un contexto de capacidades, la cantidad importaba, ¿sí o no? La cantidad importaba, porque nosotros siempre nos quedamos con las blancas. Y entendiendo de que las 2 blancas son la cantidad, o sea, es el corazón, sí, el corazón ligado a tu capacidad. Amén. Porque el que tenía mucho se le juzgó, porque aunque dio mucho, dio de lo que le sobraba. En cambio, la otra dio todo lo que tenía. Amén. La cantidad importa. Amén. Porque uno da conforme ha sido bendecido. Amén. Así es. Por tanto, las cantidades varían, depende de la cuantía económica de cada individuo y cada familia. Y Dios juzgará a cada uno conforme a lo que da y a lo que tiene. ¿Sí? ¿De verdad que han entendido esto? Otra vez, la cantidad no tiene relevancia, ya que esta se cuantifica en base a la economía de cada cual. O sea, tiene relevancia, me refiero. O sea, los 100 euros del que tiene y por el euro del que no son igual de agradables a los ojos del Señor, pero siempre entendiendo, por favor, esto, la cuantía y la capacidad económica que tiene cada uno. Por tanto, la cantidad en base al poder adquisitivo de cada cual es un reflejo de aquello que uno tiene en el interior. O un corazón agradecido y dadivoso, o un corazón egoísta y avaricioso. En base a la cantidad y al poder económico de cada cual, en base a las cantidades que dé en este sentido, y hermanos, no estamos hablando de que cada persona va a ir detrás a ver lo que echas. Esto es a modo individual, no se mira ni se cuantía, ni se pone un nombre al lado de la cantidad. Eso no se hace en las iglesias. Sino quiero hacerles entender de que una persona que a lo largo de una semana echa 3 euros en una ofrenda, teniendo, no está echando lo que toca, está en el grupo de los que no les es recompensado, de los que dan de lo que les sobra, y no en el grupo de la viuda de las 2 blancas. Amén. Aquellos que dan lo primero que tienen y echan 1 euro en una ofrenda, ganando dinero y teniendo de sobra, están en el grupo de los que dan de lo que les sobra, no de la viuda que dio todo lo que tenía. Por tanto, claro que la cantidad cuenta, porque refleja verdaderamente tu compromiso con el Señor en este sentido. No estamos hablando de que aquí empecemos a rellenar cheques como hacen por ahí. Para nada, mis hermanos. Esto es un bien espiritual para ti. Amén. Para ti. Podemos ver como el mandato, permítanme desarrollar esto un poco más.
podemos ver como el mandato no tiene que ver con una cantidad en particular, pero sí que marca una premisa para calcular lo que uno debería aportar. Primera de Corintios 16, del 1 al 3 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, y resalto, según haya prosperado. Por tanto, si hay diferentes capacidades económicas en la congregación y todo el mundo da exactamente lo mismo, no estamos cumpliendo el mandamiento que hay aquí. Porque cada uno da conforme prosperó. Y en base a lo que prosperó, entiende que tiene que suplir las necesidades de su hogar, aparta algo cada semana para el Señor, y de la manera que lo aparta con un corazón agradable, así lo da el Señor. Pero si yo aparto una gran cantidad para mí, lo dejo en un lado y vengo con 1 euro y echo cuando podría haber echado 2, pues está mal. ¿Entienden esto? Amén. Amén. Por tanto, analizando desde este punto de vista la cantidad ofrendada en consonancia a la economía de cada cual, era el reflejo de aquello que tenían por dentro, manifiesta ese reflejo. Así pues, la cantidad sí que importa en ese contexto. Por otro lado, vemos como el diezmo, mis hermanos, el tema del diezmar, y no vamos a entrar, es imposible, era una medida que se ha aplicado a lo largo de la Escritura y a lo largo de la historia de la Iglesia. Y particularmente, bajo mi punto de vista, se ha utilizado mal en ambos extremos de interpretación, utilizando esta medida, que es el diezmo, la 10ª parte de lo que ganas, de una manera mala y como excusa. Por un lado, en aquellos que lo utilizan como un sistema de ofrendas obsoleto, que no se refleja, que solo refleja la manera exclusiva que tenían de ofrendar en los tiempos del templo. Y en cierta medida yo estoy totalmente de acuerdo, ya que entiendo que esa forma de diezmar, que sobre todo se diezmaba de la ganancia del campo, de la ganancia de los animales, etcétera, del grano, etcétera, etcétera, era algo exclusivo en aquel tiempo. No obstante, el principio de medida, el diezmo, nos enseña algo que en la actualidad sigue vigente en cierto contexto a mi modo de ver, ya que el diezmo es una cantidad establecida que marca los mínimos a la hora de establecer qué es aquello que tienes que depositar en tu corazón para ofrendar en medio de la iglesia. No es que repliquemos la manera de diezmar del templo, pero sí que es verdad que el diezmo, la 10ª parte de lo que uno considera que puede dar, es algo, un principio de medida que es bíblico. Y ese principio de medida nos establece unos mínimos. Unos mínimos. El mínimo de poder dar de lo que tengo. ¿Qué es un 10% de 100? El Señor te deja un 90%. ¿Qué es un 10%? Por otro lado, se malutiliza estableciendo el diezmo como el máximo de responsabilidad. Hay gente que lleva el diezmo a la actualidad, y no lo veo en absoluto malo, pero se excusa con que diezma para no hacerse cargo de nada más. O sea, yo diezmo, no me vengas ahora a exigir más porque ya diezmé. Pero la Escritura, el diezmo lo establece como mínimos. Y no te exime de que si hay alguna necesidad que tengas que suplir y solo tienes 2 capas, tienes que compartir una. Amén. Amén. Por tanto, en esos dos extremos malinterpretados podemos equivocarnos. Sin embargo, teniendo esa medida justa como unos mínimos y dando a lo largo de la semana conforme ha sido bendecido, teniendo esa premisa en la mente, ofrendaremos como le agrada al Señor. Amén. Y esto es difícil, mis hermanos, ya que el amor al dinero es la principal causa de ruina de la humanidad. Todo se rige por dinero, y todo el mundo habla de dinero, y los políticos por dinero, y todo tiene que ver con el dinero. Primera de Tito, capítulo 6, verso 10. Timoteo, perdón, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero.
Las Escrituras hablan mucho acerca de las riquezas y cómo estas afectan perjudicialmente en muchas ocasiones a los hombres. A tal grado que vemos textos como el de Mateo 19:23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es una afirmación de Jesús. ¿Por qué? Porque la riqueza, el dinero en sí no es malo. El problema es que el dinero exacerba la envidia, la codicia de los hombres. Y uno cuando tiene dinero se vuelve loco, cambia la personalidad del humilde. Por tanto, debemos trabajar con nuestros egoísmos y avaricias, con las herramientas que Dios nos brinda, para huir de aquello que desagrada a Dios y no sufrir la correspondiente consecuencia, castigo y juicio del Señor, por no ofrendar como corresponde y toca. En Malaquías capítulo 3, verso 8, texto conocidísimo, y terminamos, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Partimos de la base que es un mandamiento y es algo que Dios exige y le pertenece. Por tanto, el no hacerlo es pecar en contra de Dios, y toda desobediencia tiene una consecuencia. ¿Y os creéis que las consecuencias son leves? ¿Os creéis que las consecuencias solo tienen que ver con que no doy y el Señor no me va a dar? Miren, en primera instancia Deuteronomio 12:19 dice: ten cuidado de no desamparar al levita en todos sus días sobre la tierra. Ten cuidado de no ofrendar. Ten cuidado de que se te vaya la cabeza y no ofrendes, y desamparas al levita que no tiene tierra y te sirve. Pero ahora miren lo que dice Proverbios 21:13: el que cierra su oído al clamor del pobre, también el clamor suyo no será oído. El que cierra su oído al clamor del pobre, clamará y no será oído. Por tanto, no solo estamos hablando de la ley de la siembra y la cosecha, que es bíblica, y ahora leeremos un texto. No estamos hablando de que yo no voy a dar y el Señor no me va a bendecir. En ese sentido, no hablamos de riqueza para nada, porque a lo mejor das y el Señor aún te quita más. No se trata de eso. Se trata de que Dios cierra el oído, porque tú se lo cerraste a aquel que tenía necesidad. Por otro lado, sin embargo, las Escrituras nos enseñan a ofrendar con gozo. Yo hubiera dicho amén. Amén. Con agrado, con deseo de servicio, sin avaricia, no como una carga, sino como un privilegio. Amén. Dice 2 de Corintios 9, del 6 al 8, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Amén. Amén. Noten, teniendo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Teniendo lo suficiente, abunde para toda buena obra. El Señor así lo establece. Él te bendice para que bendigas. Él te suple para que tú suplas. Él te da para que tú des. Hoy en día el Señor nos da más de lo que necesitamos y nosotros, en vez de compartir, almacenamos. Tenemos un campo el cual el Señor nos lo ha dado, salimos cada día, sembramos y recogemos, sembramos y recogemos, sembramos y recogemos, y siempre hay abundancia de pan. Pero en cierto momento de la historia a alguien se le ocurrió construir graneros al lado de los campos para que siempre recoja, come y guarde, siempre recoja, come y guarde, siempre recoja, come y guarde. Pero el Señor no nos dice que nos va a suplir el tema del granero. Nos promete que el campo siempre habrá fruto, porque el creyente es difícil que tenga graneros, porque lo que le sobra lo reparte. Lo que le sobra lo reparte.
Y hermanos, sabemos por las Escrituras que el corazón del primer siglo, que vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles, no es una ordenanza directa, sino un corazón voluntarioso de la iglesia del primer siglo, ya que podían quedarse la hacienda. Miren Ananías y Zafira, fueron juzgados no por no dar, sino por engañar. Uno no tenía que hacer eso. Y no está diciendo tampoco que no proveas y tengas un rincón para guardar y no seas una persona que sepa administrar las cuentas. En absoluto. Está hablando de la avaricia que tiene corrompido a este mundo. Amén. Y está hablando de que si tienes, Dios te dio de más para dar. Por tanto, aquella persona que no ofrenda en una congregación o que echa un euro porque no tiene 50 céntimos, teniendo capacidad, no refleja aquello que Dios dijo que había hecho en él. Amén. Y tiene que trabajar en su corazón para que el Señor vaya arreglando todas esas cosas que tiene mal dentro. Sí, Señor. El mejor consejo que puedo darles, y ahora les prometo que sí termino. Dicho esto, el mejor consejo que puedo darles, más allá de la confianza, más allá del mandamiento, más allá de la evidencia y de la advertencia de la desobediencia y de todo lo que hemos hablado, es el siguiente, y se lo voy a dar con este texto. Dice la Escritura, Primera de Crónicas 29, 11 al 14, y terminamos con este verso. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén, amén y amén. ¡Aleluya! De lo recibido de tu mano te damos. Por tanto, el mejor consejo que puedo darles en esta tarde es este. No consideren nada de lo que tienen suyo. Amén. Porque nada de lo que tienen es suyo. Ni su casa, ni sus hijos, ni su esposa, ni su esposo, ni su negocio, ni su coche, ni su voluntad, ni su salud, ni la muerte, ni la vida. Nada es nuestro. Todo es de Dios. Por tanto, cuando entendemos que todo es de Dios, entendemos que no le damos, solo le devolvemos lo que es suyo. Entendemos que no estamos haciendo un esfuerzo de darle, es suyo, le pertenece a Él. Hoy le damos a Dios creyendo que es nuestro. Le damos a Dios como diciendo, es que he dado hoy, Señor, me tienes que recompensar. Si es mío, dirá el Señor. Pero si yo te lo di para que sobreabundaras y compartieras y sirvieras y dieras con un corazón abierto. Amén. Por tanto, mis hermanos y mis hermanas, estas breves palabras reducidas al máximo en cuanto a la importancia de la ofrenda será un requisito indispensable de aquellas personas que quieran formar parte de la iglesia local. No porque buscamos la economía o buscamos el enriquecernos o tomar por partida para hacer cosas extrañas, no, sino porque es un requisito fundamental que las Escrituras establecen para aquellos que dan las evidencias y marcas que son hijos e hijas de Dios. Por tanto, si la Escritura lo exige, nosotros como iglesia bíblica lo exigiremos. Amén. Así pues, todos aquellos que quieran formar parte tienen que entender que necesitan un compromiso con la iglesia y ofrendar conforme dictan las Escrituras para todo lo concerniente a lo que Dios demanda a nivel económico cada congregación. Amén. Amén. ¿Han entendido más o menos? Amén. Vamos a terminar orando.